coger la palabra es complicado. Pero la verdad que iba a empezar un poco con la presentación de la plataforma, porque estamos aquí pues, para presentar la plataforma que ha nacido en Baracaldo en defensa de la sanidad pública, pero igual voy a empezar por otro lado, ¿no? Y hablaba Toño de ese lema de la compañía de Esperanza Aguirre que decía la sanidad del futuro, ¿no? Y la sanidad del futuro parece que ya está aquí. Y que encima, pues vamos, nos lo están diciendo, nos lo están publicitando y no hay trampa ni cartón porque nos lo están diciendo directamente. Yo venía con algunas de las cuestiones que nos han ido diciendo a lo largo de estos meses pasados y que claramente muchas de las cosas de las causas, ¿no?, que nos ha contado Toño, que nos ha hecho esta fotografía, pues aquí viene un poco cuál es el recorrido que nos espera en Euskadi, que ya nos lo están diciendo. Gotzone Sagardui nos ha dicho claramente que es necesario un cambio cultural para que las personas usuarias y profesionales del ámbito sanitario entiendan que la reconversión del hospital comarcal en hospital especializado conllevará una mayor movilidad. Y también Gotzone Sagardui nos ha dicho claramente y ha hecho entrevistas diciendo que nos enfrentamos al reto de trasladar a la ciudadanía que estamos ante un cambio cultural de usos y costumbres en nuestra relación con los servicios sanitarios. Es más, nos siguen diciendo y nos lo siguen publicitando y nos están avisando de lo que viene, de la sanidad del futuro, que en otros lugares ya está y aquí pues es lo que nos toca. Habrá que desplazarse con más frecuencia para recibir atención en determinados procesos. Y nos habla también de consultorios que estén atendidos por servicios de enfermería, sin médicos, incluso cerrados en épocas vacacionales. También nos habla de esa inversión tecnológica que se va a hacer, en la que recurriremos a consultas telemáticas, a herramientas de triaje telemático y afirma, esto va a ser así. O sea que ya nos lo vienen advirtiendo de qué es lo que hay, ¿no? De qué es lo que nos espera y de qué es lo que espera al sistema de atención sanitario público aquí en Euskadi. Y también tienen plazos y está completamente medido cuál es el proceso, cuál es la trayectoria que se va a seguir. La reorganización de Osakidetza durará más o menos una década, que yo creo que igual es menos, ¿no? Y que está claro que la sanidad pública en Euskadi lleva camino del mismo camino que la fotografía que nos ha trasladado Toño y que también ante esto pues vamos a tener que organizarnos y vamos a tener que responder, ¿no? Y por eso estamos hoy aquí, ¿no? Toño también ha hablado un poco de qué es lo que ha pasado cuando ha existido esa presión social, ¿no?, en las calles para intentar un poco pues poner freno, porque él hablaba de las causas, del origen y nos lo ha explicado muy bien, pero en nuestros barrios, en nuestros pueblos, las vecinas, los vecinos somos los que sufrimos las consecuencias de todo este proceso, y él nos habla de las causas y nosotras tenemos que hablar de esos síntomas y de cuáles son esas consecuencias, ¿no?, para las vecinas y para los vecinos de Baracaldo. Y por hablar solamente un poquito del tema de la privatización, aquí tenemos un ejemplo y que no hablamos de ello porque es verdad que que esperemos que podamos volver a hablar, porque al final la urgencia nos ha sometido a esta presión de tener que abordar pues lo urgente, ¿no? Estos recortes tan brutales, esta falta de asistencia a nuestras vecinas, esa falta de atención presencial. Entonces estamos abordando lo urgente, pero se nos está escapando cuestiones como, por ejemplo, un ejemplo claro de lo que es la privatización del sistema sanitario en Euskadi, que es el aborto. El 95% de los abortos que se realizan en Euskadi se realizan en clínicas privadas.
esto es un ejemplo de privatización de la sanidad pública y que encima afecta a las mujeres, porque siendo un derecho fundamental el hecho de tener que trasladarnos a una clínica privada, aunque sea gratuito, desde luego sería una cuestión a poner sobre la mesa, pero esa demanda de atender lo urgente nos obliga a dejar estos asuntos de lado, ¿no? Y lo urgente, ¿qué es lo que estamos viendo las vecinas y los vecinos? Pues que no se nos atienda en los ambulatorios, que haya listas de espera enormes. Estamos hablando que en Euskadi hay 115.000 pacientes en listas de espera. Pues que los servicios que son esenciales para el cuidado de la vida, y principalmente lo que estamos hablando de la atención primaria, que aborda el 75% de la asistencia sanitaria, esté en un continuo desmantelamiento, que dentro de la atención primaria no se aborde el tema de la salud mental, que cuando llamas al ambulatorio pues no tengas citas en 2 semanas o en 3 semanas, que no haya que la asistencia presencial se esté recortando de una forma brutal, de una manera o de otra. ¿Y esto por qué lo sabemos? Porque es que nos lo cuentan nuestras vecinas, nos lo cuentan nuestras familiares, nosotras mismas, ¿no? Cuando nos ponemos malas y tenemos que enfrentarnos a esa llamada al ambulatorio, y vemos que la calidad asistencial está siendo, desde luego está empeorando, y que hay unos recortes brutales, que no es porque yo tenga datos como puede tener Toño, pero es que yo lo que tengo es la evidencia de lo que vive mi hermana, de lo que vive mi familia, de lo que viven las vecinas y los vecinos de Baracaldo, ¿no? Y que así nos lo trasladan. Y ese ha sido un poco, el germen de que naciera BOPA, ¿no? BOPA se ha presentado oficialmente el 26 de diciembre como plataforma en defensa de la sanidad pública, pero es verdad que ya ha habido un recorrido previo de colectivos sociales, colectivos vecinales, junto con sindicatos, que después de la pandemia y estábamos viendo de que esto era una realidad que estaba viniendo más rápido incluso de lo esperado, y que esos recortes brutales estaban afectando de una manera muy grave a nuestras vecinas y a nuestros vecinos, y esos colectivos sociales, vecinales, junto con los sindicatos, justo después de la pandemia, han ido desarrollando, ¿no?, diferentes denuncias, diferentes movilizaciones. Y se ha pretendido, ¿no?, realizar ese trabajo de denuncia social, de presión social, para por lo menos intentar frenar pues, esos recortes, esa falta de asistencia a las vecinas de Baracaldo. Ese recorrido previo que se ha hecho, ha surgido la plataforma, ¿no? Y la plataforma, para dar oportunidad y para visibilizar, pues eso, no las causas, porque no tenemos quizás esa capacidad, pero sí cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? En qué afecta a nuestras vecinas y a nuestros vecinos que se desmantele la atención primaria, que se desmantele la asistencia sanitaria, que se privatice, y que se hagan recortes en los que la brecha de la desigualdad se agranda y que afecta de una forma muy directa a la salud de todas y de todos. O sea que todo esto que estamos hablando, el resultado final es que tiene consecuencias nefastas y negativas en nuestra salud. Estamos hablando, por un ejemplo que además lo hemos sabido hace poco, el hecho de los retrasos de 11 meses para realizar las mamografías preventivas dentro del diagnóstico precoz de cáncer de mama. Las mujeres baracaldesas sufren retrasos de 11 meses, y ¿esto en qué se deriva? Se deriva en que se detectan tarde esos cánceres, y deriva en que muchas mujeres que podían salvarse pierdan la vida. O sea, que estamos hablando de que tiene consecuencias sobre la vida, de nuestras vecinas, de nuestras familiares, de las personas queridas, ¿no? Y esto es un ejemplo, pero este ejemplo lo podemos trasladar a todo lo demás, ¿no? Entonces, la plataforma
se ha conformado con estos colectivos que ya veníamos trabajando previamente, que son colectivos sociales de Baracaldo, asociaciones vecinales de Baracaldo. Todas las asociaciones vecinales que ahora mismo están en activo forman parte de la plataforma, y también se ha abierto a personas individuales que de manera individual se quieran sumar a la plataforma, ¿no? Para visibilizar cuáles son esas consecuencias que sufrimos de este desmantelamiento de la sanidad privada, de estos recortes en la atención primaria y cómo afecta a nuestras vidas, y que lo sabemos precisamente por eso, porque lo vivimos en nuestras propias carnes, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende, no? Pues bueno, intentar que en Baracaldo haya una presión social para frenar por lo menos todos esos recortes que se están dando en los ambulatorios, de que no se repongan los médicos en las consultas, que se atienda de manera presencial, que desde luego no haya retrasos y que las listas de espera se reduzcan, que se invierta en atención primaria, porque la atención primaria es realmente quien da esa garantía, ¿no?, de salud preventiva también y de cuidado de las personas. Entonces, objetivos, pues agrupar al mayor número de personas posibles para salir a la calle, para denunciar esta situación, para visibilizar esta situación, porque si esto lleva el camino que ya nos ha marcado Gochones Sagardui, lo que tenemos es lo que nos ha contado Toño, que llega aquí y antes de lo esperado. Entonces, a través de la plataforma también tener contactos con otras plataformas en defensa de la sanidad pública de otras comarcas, de otros pueblos, para poder trabajar de forma conjunta. También hacer acciones a nivel de pueblo, pues para que se conozca la plataforma y para que también, pues bueno, podamos seguir haciendo acciones de forma más o menos estable y poder sacar este tema y este debate a la calle, ¿no? Y que llegue a la ciudadanía y que nos demos cuenta, no que se den cuenta, que nos demos cuenta a todos de cuánto de importante es esta lucha, esta defensa por la sanidad pública, ¿no? Hemos empezado con unas acciones que durante estas 3 semanas vamos a estar en los ambulatorios repartiendo hojas informativas y animando a la ciudadanía a que ponga quejas por los retrasos, por la falta de atención presencial, por la falta de huecos para las citas, pues bueno, que animemos a todo el mundo a poner por escrito esas quejas. También esa acción que nos sirva para darnos a conocer a la gente, para que sepan que estamos aquí, que todas esas cosas que les pasa a cada uno en sus familias, que está pasando de forma colectiva, que es un problema de todas y de todos, y que si nos unimos, pues quizás a nivel por lo menos de barrio, de pueblo, podemos ejercer esa presión para intentar por lo menos frenar esta sangría de recortes que nos está viniendo encima, y con unos objetivos claros, ¿no?, que son esos. Garantizar un servicio público, universal, gratuito y de calidad, priorizando a los sectores más vulnerables, porque lo comentaba, esto que viene no hace otra cosa más que aumentar esa brecha de la desigualdad, ¿no?, entre las personas. Desde luego deja fuera de la protección del sistema sanitario a muchísimas personas que están en situación de vulnerabilidad, en situación de exclusión, y desde luego esto no tiene nada que ver con la justicia social en la que creemos y por la que luchamos, ¿no? Volver a una atención presencial plena, proteger la atención primaria y que se aumente el presupuesto para atención primaria, fortalecer la sanidad orientada a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que nos ha contado todo en esta última parte y que es muy interesante, porque realmente si saldrían a la luz esos estudios en cuanto a nivel de Baracaldo, nos llevaríamos alguna sorpresa o no. Yo diría que no sería muy sorpresivo. Frenar la privatización y revertir los servicios privatizados, la mejora de las condiciones del personal sanitario, poner fin a la brecha digital que imposibilita el acceso de muchas personas a los recursos sanitarios, y una participación ciudadana en las principales decisiones basadas en la democratización y en la transparencia de la gestión sanitaria.
Y bueno, esto es un poco lo que yo creo que os puedo contar, ¿no? Y que realmente yo creo que hay voluntad, que hay ganas de salir a la calle a denunciar cuál es la situación, que es algo que nos afecta a todas y a todos, y que desde luego por parte de la ciudadanía baracaldesa, de los colectivos sociales que trabajamos en Baracaldo, de las asociaciones vecinales que también tienen un contacto muy directo con cuál es la realidad, que le cuentan de lo que pasa en los ambulatorios de su barrio cada uno y cada una. Por ejemplo, nosotras como colectivo feminista al que tocan muchas mujeres la puerta y hablan de la falta de asistencia en cuanto a salud mental, en cuanto a recursos necesarios dentro del sistema sanitario, lo que afecta, ¿no?, de cara al hecho de que la atención primaria podría ser, por ejemplo, un buen lugar, ¿no?, para, por ejemplo, la detección de casos de violencia de género y poder derivar todos los recursos los recursos necesarios. Ahora mismo no existe, eso está completamente, pues eso, en proceso de desmantelamiento, y ante eso pues también hablaba, pues eso, de que lo único que va a frenar eso es la presión social en las calles, y en Baracaldo hay voluntad, hay ganas, hay muchas vecinas y vecinos que están dispuestas a salir a la calle a denunciar estos hechos, a denunciar que en cada ambulatorio hay recortes, que donde debería haber 12 médicos hay 5, que no se atiende de forma presencial, que no nos dan citas. Yo misma llevo año y medio de retraso para hacer la revisión del tema de planificación familiar. O sea, que son cuestiones que en todas las familias las vivimos y en cuerpos propios. Entonces, pues bueno, animar a todas y a todos a que se unan a la plataforma, que vamos a estar en los ambulatorios dando la información, y que esperamos que, por ejemplo, que a finales de este mes o a principios de febrero podamos sacar adelante una movilización en Baracaldo para seguir pues bueno, despertando esa movilización, para seguir tejiendo redes con otras plataformas en defensa de la sanidad pública y para seguir intentando frenar pues desde el único sitio que se puede, ¿no?, que es desde la calle, pues todo lo que nos viene encima, la sanidad del futuro que nos quieren vender, y que desde luego poco tiene que ver con la que necesitamos en Baracaldo las vecinas y los vecinos, ¿no? En Baracaldo ni en Euskadi ni en ninguna parte. Así que nada, esto es todo.